Hola, ¿qué tal amigos de Nice to Meet You? Un gusto y un placer estar de nuevo con ustedes, estrenando pues un poquito de nuevo espacio. Nueva temporada, segunda temporada. Nuevo look. Nuevo look, un poco de nuevo de todo. Y ahora sí, una madrina de la segunda temporada. Moni, qué gusto repetir contigo y tener estas conversaciones. Gracias, Carlos. Como siempre es un placer. Me encanta que te que me invites, me encanta este espacio. De hecho, te lo reconozco, ¿no? Qué padre que des estos espacios para que se hablen de estos temas, ¿no? Y se pongan a disposición de la gente estos recursos de sanación de alta conciencia y que más gente pueda, ¿no? Sanarse y acceder a ellos, ¿no? Y esto pues a todos nos hace bien. Moni, bueno, para los que no la conocen, ya estuvo en episodios anteriores, lo pueden ir a buscar, y estuvimos hablando un poco de este acompañamiento de tanatología que tú das, pero que además en tu abanico de acompañamiento pues eres tanatóloga, estás certificándote constantemente en diferentes cosas. Así es, de hecho justo eso platicábamos antes de entrar al aire, que nos vimos hace un año, sí, más o menos, más ¿no? o menos, sí. Y tantos procesos y cosas que han pasado desde ese año, y sí, entre las herramientas que tengo, ¿no? Pues sí están todas las herramientas de tanatología. Sí, aclaro que toda mi terapia tiene este twist espiritual. Sí, claro. No soy psicóloga, ¿no? Soy más una terapeuta alternativa dedicada a cuestiones como biodescodificación, ¿no? La parte de la práctica espiritual de un curso de milagros, que es la que, ahora sí que el sello con el que están con lo que empieza tu despertar espiritual también. Claro, un poco, ¿no? También, ¿no? Esta terapia de sanación energética y espiritual con ángeles. Y ahorita estoy justo iniciando, bueno, no iniciando, ya tengo desde el verano pasado, empezando a estudiar algo que acabo de descubrir y que me tiene fascinada, que se llama semiología de la vida cotidiana, y que está siendo otra herramienta extraordinaria. Pero que estoy en proceso de formación, pero que me está enriqueciendo tremendamente. Que si el mismo proceso empiezas a descubrir la vida desde otra perspectiva, entonces ya cuando se acerca alguien ya lo empiezas a conectar, creo, claro. Y dices, esta enseñanza viene, es lo padre de estar formándote y dando tus otras terapias para poder, pero cada vez enriqueciéndome, ¿no? Con más herramientas, que eso es lo que más disfruto hacer, ¿no? Y lo que más me gusta. Así es. Moni, me encanta pues estar contigo. Gracias. Y desde ya hace tiempo te había comentado que quería platicar contigo acerca de esto, que si bien una pérdida en la tanatología, tú nos lo decías, que es un proceso no lineal, que es más bien con altas y bajas, y no es como que te van a dar tu certificado de alta, ya no tienes. Así es, ok, ya pasó, nunca más te va a volver a doler, no. Así es. Y en este proceso que pareciera ser que ya estamos saliendo de la pandemia, bueno, al menos del encierro ya. Claro, de la parte más crítica. Ajá. Y creo que todos, me atrevo a hablar por la comunidad, hemos pasado por estos momentos raros, extraños, donde todo está mal, pero el círculo cercano nos invita a estar bien. Ok. Y lo que te decía, quiero hacer un episodio contigo donde hablemos de estar bien, estar mal. Claro. O sea, porque como tú nos decías en la entrevista pasada, de eso malo, que le podríamos quitar esa palabra, de esa experiencia, de esos puntos bajos, viene la fuerza. Claro, vienen grandes transformaciones, claro, vienen profundísimos regalos y profundísimas transformaciones. Claro, tú me decías este concepto, ¿no? De está bien estar mal, ¿no? Y es que humanamente no hay otra forma, ¿no? Porque ni modo que estemos siempre contentos, ni modo que todo siempre nos salga perfecto, ni modo que la vida es dual, ¿no? Como platicábamos desde esa
desde esa ocasión, y parte de lo que me ha traído esta práctica espiritual que tanto disfruto del curso de milagros es entender justo eso, que vivimos en un plano dual. Entonces existe lo alto, lo bajo, la luz, la oscuridad, lo bueno, lo malo, ¿no? O sea, de todo existe la contraparte, y el ser humano en sí mismo está fragmentado, ¿no? Porque tiene la parte de luz, que podemos decir que es la conciencia, la parte espiritual, y tiene la parte de ego, que es la parte oscura, si le queremos poner, sí, claro, ese. Y de hecho, la mente del ser humano, si quieres esto lo platicamos así, nos extendemos en otra sesión que podemos hablar, ajá, del curso, claro, de milagros, pero bueno, la mente, lo puedo explicar con mucho más calma. La mente del ser humano está fragmentada, está dividida y está en constante lucha, ¿no? Con lo que interpretamos a veces como esta voz del angelito y la voz del diablito. Sí. Entonces, si entendemos que la vida en sí, estar encarnados en un plano terrenal, ¿no? En un cuerpo físico, incluye la experiencia de la dualidad, ¿no? Entonces, y que justo nuestra evolución y nuestro crecimiento se da así, no porque tenga que ser así, o sea, el sufrimiento no es necesario, no lo es, ¿no? Sin embargo, es tal nuestra resistencia, estamos tan identificados a nuestros personajes egoicos, a nuestro cuerpo físico, a un montón de apegos, ¿no? Y a un montón de cosas, que el sufrimiento viene justo por eso, no porque tenga que ser necesario, ¿no? Sin embargo, y porque aparte al ego no le gusta que le cambien nada. O sea, el ego se siente completamente cómodo en una zona de confort, en una zona de control, en donde siente que las cosas están funcionando como él quiere, cuando quiere, como quiere, ¿no? Y cómo podemos incluso reaccionar de forma agresiva cuando algo así no se cumple, ¿no? Y nos peleamos hasta con Dios, con la vida, con todo, cuando las cosas no salen como el ego quiere que pasen, ¿no? Sin embargo, y todo el sufrimiento viene de esa resistencia que viene de nuestros egos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, nuestra parte de conciencia, nuestra alma, como a lo que venimos a este plano es a evolucionar, ¿ok? El alma siempre nos va a poner las circunstancias que necesitamos para evolucionar, ¿no? El curso de milagros lo explica muy lindo, como te dice, es que estás jugando a no ser para recordar que eres, ¿no? O sea, estás en un proceso en el que te vas a ver cara a cara con tu propia sombra, ¿no? Con tu propia oscuridad, justo para irte despojando de ella, no sé si me explico. Entonces, justo las crisis, las dificultades, las cosas duras de la vida vienen a eso, vienen a despojarte de toda esa parte ya la podemos llamar ego, la podemos llamar nuestra propia sombra, nuestras incapacidades, nuestros bloqueos, nuestras bajas pasiones, ¿no? Toda esta parte humana, terrenal, egoica, es de la que nos vamos despojando cuando vamos pasando por todos estos procesos que ciertamente se viven como cosas fuertes, como es perder un ser querido, como lo hemos hablado, crisis económicas, enfermedades, todo lo que vamos pasando como seres humanos, ¿no? Y que ciertamente son procesos dolorosos, son procesos fuertes, son procesos que te confrontan, son procesos que te meten en depresiones, ¿no? Como hablábamos. Pero que están ahí justo para eso, para irte despojando del falso ser, de la falsa personalidad, del ego, de todo lo que es como si nuestra esencia es puro amor, pura luz, ¿no? Pero está cubierta en capas y capas de condicionamientos, creencias, bloqueos, programación, expectativas, y con todo este tema que te comparto del ego, donde no quiere, además necesita mucha seguridad el ego, entonces se aferra a personas, a procesos, a rituales, a objetos, ¿no? Para no sentir ese miedo y ese vacío que siente el ego, ¿no? Por sí mismo. Entonces, como todos los procesos de la vida nos van, si lo permitimos, ¿ok? Que ahí es donde viene la entrega y la rendición, si lo permitimos, nos van transformando, nos van despertando, nos van haciendo evolucionar a seres humanos cada vez más
pues lo que decíamos, ¿no? O sea, no es porque, no, o sea, sales de una crisis más sabio, más humilde, más humano, más empático, ¿no? El tocar el fondo de la olla nos permite como comprender la humanidad la experiencia humana en toda su esplendor, ¿no? Entonces, cuando otra persona está pasando por algo, puedes con tu empatía, ¿no? Pero además con tu sabiduría ir a apoyar a esa persona con su propio proceso, ¿no? Entonces es desde donde está bien estar mal, pues claro, porque la experiencia humana va a traer momentos así, ¿no? Entonces es completamente humano tener momentos bajos, tener crisis, tener situaciones de estas, ¿no? Que son las que nos van a ir templando y las que nos van a ir transformando en seres mucho más conscientes, evolucionados y humanos, sabios, humildes. Es que sí, como... Sí, lo que es como dices, profundo, sí, pero sí. Porque desde niños, desde que nacemos, ya nos van como imponiendo y nos van programando. Así es. Por ejemplo, roles, pues, expectativas. desde en el vientre, pues estoy esperando a una niña. Sí. Y ahora que ya hay como esta libertad de cuando ya eres un ser humano que puedes elegir y decidir, es de, espérate, yo no me siento en mi cuerpo, o sea, no me identifico con mi género. Así entonces, así es. Ya desde el vientre, ya desde ahí ya traes. nos extraen los condicionamientos de, así es. Ojalá que sea la doctora igual que su papá. Así es. Y si te das cuenta, es una proyección de todo lo que el papá no pudo resolver en sí mismo, ¿no? Y te la ponen y ya te estigman, ¿no? Con ese esquema que entonces, tienes que cumplir. Ya cuando vas creciendo y decides, sabes que pues yo no quiero ser doctor, ni quiero ser abogado, ni quiero ser docente, y ahí es donde empieza a estar mal la vida, o sea, claro, así es. Del proceso que los podrías, conflictos, así es. Que no estoy cumpliendo las expectativas, y también un poco ahora de esta ola de positividad en las redes sociales que se ve, de que nos invitan a ser felices todo el tiempo. Claro, y en todo una momento. vida perfecta, claro, es imposible. Es imposible, o sea, llega un momento en que dices, a ver... Ni siquiera es sensato, no es real, ni sensato, ni posible, claro. Así porque estos es. fragmentos que vemos de felicidad en las redes sociales de cualquier persona, muy difícilmente una persona se expone en su parte vulnerable. Así es. Y las que lo hacen, así es, rápido, lo está haciendo para llamar la atención. Claro. Y sí lo está haciendo para llamar la atención, pero para buscar una sanación. Así es. Así es. Digo, esa es como la parte moderna de la vida, claro. Esta modernidad de la vida que nos empuja a no estar mal o no descubrir ese momento. Claro, incluso hasta poner una cara de que todo está bien, ¿no? Aunque por dentro de mí las cosas no estén bien, ¿no? Pero es lo que te explicaba al principio, es que ni siquiera es sensato, ni siquiera es real, ¿no? O sea, el pensar que siempre voy a estar contento, que nunca me van a salir mal las cosas, que nunca voy a cometer errores, que nunca, no, ni siquiera es posible, ¿no? Entonces, justo el tener expectativas realistas de lo que es el proceso de la vida hace que cuando estés pasando por un momento difícil, que bueno, podemos llamarle crisis, podemos llamarle pasar por tus desiertos, pasar por tormentas incluso nos toca, o incluso le llaman la noche oscura del alma, donde pasas por verdaderos procesos de crisis de identidad o crisis existenciales en donde te cuestionas el sentido de la vida, del todo, del más allá, el sentido de que, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué caso tiene esto? Entonces, ¿cuán necesario es eso para verdaderamente entrar en la profundidad de tu ser, conectarte contigo mismo, ¿no? Y encontrar un verdadero propósito en la vida y que no nada más sea vivir para el exterior, ¿no? Vivir una vida de puros satisfactores externos y pues es imposible, es imposible. En algún momento la vida te va a tronar porque no es real, no es sensato, ¿no? Vivir en esta, como las redes sociales nos ponen, de que todo está bien, todo está perfecto. No es cierto. Moni, ¿cuáles podrían, digo ya como entrar de lleno, cuáles podrían ser como estas, no consejos, pero sí recomendaciones, porque también es la otra parte? Entramos que al Facebook, que al Twitter, que al Instagram, al TikTok, y es de, como estos consejos
salvavidas, que probablemente sí, en tu experiencia, a ti te sirvieron, pero no es la receta mágica para todos. Lo que te platicaba desde mi experiencia, viví hace poquito, muy poquito, recientemente, una depresión. Sí, me contabas, así es. Y como que los que se te acercan, pero échale ganas, hoy se va a poder. Y buscaba las ganas y trataba de conectar, y es para tener, como dices tú, esta crisis de identidad. O sea, no me reconocía ni a mí mismo, estas no ganas ni de verte a ti en el espejo, es de, o al menos a mí sí me pasa, es de, no me soporto ni a mí en el espejo, como porque voy a salir a una reunión, a un algo, solo para llenarme de ánimos para estar bien. ¿Cuáles podrían ser esas como primeras recomendaciones para cuando estás en ese momento y no tienes ayuda terapéutica a la mano? Ok, digo, y me cuentas esto y me llegan mil ideas por dónde, pero bueno, vamos a tratar de aterrizar, porque tiene, y justo antes de que entráramos a grabar estaba explicándote el sentido biológico de la depresión como tal, ¿no? Sí. De entrada, entender que todos los procesos que pasamos son temporales, ¿ok? Realmente, en mucho, o sea, el sufrimiento que tenemos cuando estamos en medio de una crisis viene de lo que nos decimos, de nuestros pensamientos, de cómo procesamos eso que nos está pasando. Y como igual platicábamos, ¿no? Este tema de que estamos muy arraigados en una cultura de sufrimiento, de mártir, de sacrificio, como que tendemos a la catástrofe siempre, ¿no? Entonces nuestra mente está muy programada a esperar siempre lo peor, o irnos a lo negativo, o quedarnos en una victimización, que eso lo único que hace es exacerbar la situación que estemos afrontando, ¿no? La situación crítica que puede ser desde perder un empleo, desde una separación, desde perder un hijo, pueden haber 1000 situaciones críticas, y que todos, no hay un ser humano que no va a pasar por ellas en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, en mucho es el cómo lo afronto, ¿no? ¿Qué me digo? ¿Cuál es mi diálogo? ¿Qué tan preparado estoy emocionalmente y ya no digamos espiritualmente, ¿no? Porque bueno, justo lo platicabas con Priscila, ¿no? La psicoterapeuta, cómo no tenemos como cultura esta educación de inteligencia emocional, ¿no? Y cómo la gran diferencia que hace lidiar con algo con inteligencia emocional y ahora sí que simplemente reaccionando desde mi ego, ¿no? Porque la reacción del ego siempre va a ser la más agresiva, la menos inteligente, o sea, reaccionar desde mi parte instintiva nunca me va a traer nada bueno, ¿no? Pero eso se contrarresta con educación en tanto emocional como espiritual. Estas son las herramientas que tenemos que ir desarrollando, que yo llamo herramientas de alta conciencia, ¿no? En donde aprendo a entender las emociones, aprendo a conocer mi propio temperamento, porque es muy interesante ver cómo puede haber, digo, a grandes rasgos, ¿no? Claro que hay toda una gama, ¿no? Pero digamos, ya hasta energéticamente esto en una sesión de terapia lo veo muy claro, ¿no? Cómo podemos tender a operar con lo que yo pudiera llamar alguien con exceso de energía o alguna persona energética, que esos tienden a ser muy impulsivos, a tener la mecha corta, a explotar, ¿no? Y por el otro, en la contraparte, están las personas que podemos llamar como con poca energía o pasivos, ¿no? Entonces, este grupo de personas tienden entonces a evadir, ¿no? A negar, a no enfrentar. Entonces, vemos cómo la reacción de uno y la reacción de otro ante una situación crítica va a ser completamente diferente. Pero si yo no conozco mi temperamento, si yo no conozco cómo afronto las cosas, pues a lo mejor uno tiende a irse a una depresión tremenda, ¿no? Y otro reaccione tan agresivo que acabe lastimando a toda la gente a su alrededor. Entonces, es este conocimiento de uno mismo, conocer mi temperamento, conocer cuáles son mis puntos altos, bajos, mis detonantes, y tener esta educación en torno a las emociones, ¿no? Sí. Y ya no digamos entrarle, ¿no? Porque conmigo siempre entramos al plano espiritual, entrar a ya tener un dedicar tiempo, porque esto, la única forma es dedicar tiempo a tu sanación, dedicar tiempo a tu despertar, dedicar tiempo a
capacitarte y ejercitarte con herramientas de alta conciencia. Y esto es a través justo de prácticas espirituales, ¿no? Que hay una diversidad muy grande de herramientas espirituales. La única diferencia es quién de verdad se toma el tiempo de apropiarse de ellas, integrarlas y aplicarlas, no nada más leerlas, ¿no? Que son las que en el momento más oscuro de nuestra vida, el más, nadie va a poder llegar ahí, ¿no? Solamente tú y la conexión que tengas con lo que para ti sea un Dios, ¿no? Sí, claro. Así es. Entonces, sin eso, se hace sumamente difícil transitar por lo que llamamos las crisis, ¿no? Entonces, que no hay una receta de cocina tampoco, claro que no. Pero si estoy completamente dormido, como decimos, completamente reactivo, pues claro, lo que me pase, además, de entrada, lo primero que voy a decir es culpa de todos menos mía, ¿ok? Y aquí no hay culpables, es la vida, somos responsables, ¿no? Y una práctica espiritual tan profunda como el Curso de Milagros, donde te dice además que todo es mente y todo es una proyección, ¿no? de tu propia mente inconsciente, te va llevando de la mano poco a poco para hacerte completamente responsable, pero desde un lugar de completa inocencia e infinita compasión, de la proyección de tu vida, ¿no? En donde todo eso que está pasando tiene que ver contigo, ¿no? Entonces, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿ok? Sí, claro. Pero es a través justo de esa proyección en donde yo me integro, y al integrarme me libero. Y ahí es donde esa oscuridad de mi sombra se transmuta en luz, ¿ok? Entonces ahí es donde yo crezco, donde yo evoluciono, donde yo puedo ver mis deficiencias, donde yo puedo ver mis incapacidades, donde yo puedo ver mis bloqueos y verdaderamente transformarlos, porque no puedo cambiar algo que primero no veo y no acepto, ¿no? Pero obviamente es un proceso muy profundo de integración, en donde sí nos vamos entonces iluminando, que es para el sentido de nuestra existencia desde el mundo espiritual, es eso, es nuestra iluminación, es la evolución, ¿no? Y esta se da a través de todo lo que nos pasa en la vida terrenal. Entonces, estas crisis, ya cuando estamos un poquito más avanzados o ejercitados, podemos ver la joya que son para el despertar de nuestra conciencia, para nuestra propia integración, para nuestro propio despertar, porque a través de eso nos vamos a ir completando y purificando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero bueno, herramientas, lo primero, claro, es si no estás tan ejercitado como para tener una práctica espiritual, bueno, entonces apóyate en inteligencia emocional, en terapias, en prácticas espirituales, porque siempre hay una salida, o sea, y no importa cuán oscuro se ponga ese túnel, sí. Todo pasa. Y esa es otra cosa que tenemos que tener bien claras a la hora de estar pasando un momento difícil en nuestra vida. Nada es para siempre, nada. Toda crisis tiene una fecha de caducidad y una gran enseñanza, Entonces, a veces solo queda de verdad tener la fe y la templanza para sostener cada día la tormenta, ¿no? O sostener cada día el transitar por ese desierto, por esa noche oscura del alma, en donde a lo mejor no entiendes nada, pero tu fe te sostiene, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener una herramienta de alta conciencia, porque sin eso, tu ego, ¿no? Que es la mente miedo, te va a carcomer con los escenarios más catastróficos, y entonces ahí es donde entra la ansiedad, ahí es donde entra el pánico, ahí es donde entra, pero todo está pasando dentro de ti. Entonces, si no entrenamos nuestra mente, si no entrenamos nuestra percepción, difícilmente, o sea, una crisis se puede hacer eterna, ¿no? Una crisis se puede hacer mucho más difícil de lidiar que lo que es, ¿no? En cambio, una perspectiva de integración, una perspectiva correcta, en donde digo, bueno, esto que está frente a mí, claro me está doliendo, claro me está costando, claro me está carcomiendo, pero ¿cómo puedo afrontarla con la mayor conciencia, ¿no? ¿Cómo puedo afrontar esto desde mi más alto ser, ¿no? Con todas mis capacidades? Y ahí es donde logramos transmutarla, y ahí es donde logramos entonces transformarnos y tener evoluciones muy, muy grandes. De hecho, hay montones de casos, libros donde vemos estas historias de transformación profundísimas. ¿Qué hizo la diferencia? El cómo lo afronté, la perspectiva, mi percepción de cómo decidí yo resolver
esa situación, si decidí quedarme como víctima, ¿no? O si decidí entrarle con todo mi amor, con toda mi compasión, con toda mi conciencia y transformarla de la mejor manera posible, ¿no? O cuántas historias de accidentes terribles, enfermedades terribles, ¿no? Se logran historias impresionantes de transformación. Y es que es mágico lo que tú dices, y que también me decían hace poco. Si no lo nombras, así es, no existe. Y así si no es. reconocemos, como dices tú, estas sombras, estas crisis. Así es. Como que tiene que ver, y que este va a ser otro episodio. Sí, claro. De que estamos mal del estómago y vamos rápido y nos medicamos algo. Claro. Y que al tiempo resulta que es una enfermedad muchísimo más grande. Claro. Digo que es todo, es el reflejo de lo que probablemente tu alma te está, claro. te está diciendo, hey, por aquí, pero hasta que no lo reconoces ya en una enfermedad emocional. Así es. Y lo tapas y en lugar de reconocer, o sea, de sentarte como, a ver, tengo claro. como un mapeo, ¿no? De así tus es, emociones. Así es, y decir, sí. Bueno, sí, está sucediendo, sí, me quedé sin trabajo, a ver. Claro, lo primero es aceptarlo y nombrarlo. Aceptarlo, sí. A ver, ¿por qué ya no tengo trabajo? Así es, eso ya está. Ya está. Ya cambió. Ahora, de mis actitudes, de lo que yo tengo, ¿qué puedo hacer con esto? Así es. Empezarlo a transformar. Obviamente no vas a encontrar trabajo al otro día, probablemente sí. Puede sí, puede no. Pero ver, bueno, si soy abogado, bueno, ahora, ¿qué me puedo dedicar? Así es. ¿Qué otra cosa puedo hacer Así para tener sustento? Porque tampoco te puedes quedar sin trabajo. No, claro, no. Aquí en ningún momento estamos hablando de una pasividad. Pero el reconocer estas sombras y estos talentos y enfocarnos un poco más en los talentos, claro, para que eso nos dé luz en ese momento que pareciera no tener salida. O no la vemos, o nos bloqueamos en otras cosas. Así es. Bueno, pues estoy triste, como estoy triste, estoy aquí en el cuarto, pues me pongo una serie. Claro, claro. Y probablemente esa serie te dé un mensaje, pero claro, como no la estás viendo con esa conciencia, o no estás leyendo un libro por leerlo y no te enfocas en eso, pues no, el mensaje no te termina de llegar. Porque como dices tú, todo lo que está pasando en la vida a nuestro alrededor, esperemos siempre que sean más cosas buenas. Claro. Eso también nos deja algo, una enseñanza, pero este ego, esta mente, nos lleva al peor escenario. Al peor escenario. Claro. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy lloviendo? Y ahí es, por eso te digo que estamos en esa lucha constante. Nuestra mente está dividida en esas dos voces. Y el ego siempre es el más gritón, el que dice las cosas primero, el que entra ¿no? Es el que siempre va a decir lo peor. Y la voz del espíritu, que hay que aprender a escucharla, es serena, pasiva, siempre está en paz. Y para siempre hay posibilidades, porque así es. O sea, si yo cierro las posibilidades de mi mente, pues las cierro en mi realidad. Pero si me dejo, si hago a un lado el miedo, ¿ok? Y en ese instante me pongo a respirar, bajo de acá a acá, de la mente al corazón, y me conecto y respiro y dejo de darle tanto poder a la mente ego, ¿ok? Puedo desde mi alma sentir, a ver, las posibilidades siempre son infinitas. De entrada ya estoy quitándole el peso a la catástrofe del ego, ¿no? Las posibilidades siempre son infinitas. ¿Qué puedo, como el caso del trabajo? ¿Qué puedo yo con mis talentos, con mis dones, con todo lo que tengo para hacer y para dar? ¿A qué más me puedo dedicar? Y de verdad que mucha gente se ha recreado en sus profesiones, ¿no? A lo largo de estas que muchas veces se dijeron que acabó siendo positivo que me corrieran, sí, porque gracias a eso me di el tiempo de poner este negocio con este talento y ahora me va mucho mejor, ¿no? Lo que decíamos, el ego siempre está en una zona de confort y cuando lo cambian de ahí, siente muchísimo miedo, ¿no? Sin embargo, es como si el espíritu, el alma, ¿no? Que sabe que tus capacidades daban para más, ¿no? Entonces, es casi como que te llevaron, ¿no? A poder terminar ese trabajo para poder desarrollar toda tu capacidad en un nuevo empleo. Claro, esa transición
si escuchas y le das todo tu poder a tu mente miedo o tu ego, te vas a carcomer las uñas en miedo. Y si dices un día a la vez, yo confío, hago todo lo que esté en mí, en ningún momento la rendición no es pasividad, la rendición es confío en el plan divino, confío en Dios, confío en mí, confío en mis capacidades y hago de mí, hago mi mejor esfuerzo, ¿no? Y suelto lo demás. Entonces ahí es donde vamos abriendo esas infinitas posibilidades que solo el ego las va a cerrar, el ego te va a boicotear, te va a decir que no es posible, que no puedes, que eres incompetente. Y por eso es tan importante este entrenamiento que hacemos con lo que te cuento del curso de milagros, porque uno de los grandes beneficios que te trae es aprender a reconocer cuándo habla el ego y cuándo habla el espíritu, ¿no? Sí, claro. Para dejar, y el ego nos va a acompañar, mientras tengamos un cuerpo tendremos ego, ¿no? Entonces es una voz muy gritona, ¿ok?, que tenemos que aprender a dejar de darle poder, nada más. O sea, al ego no hay que hacerle nada, porque entre más te le pones a las patadas, se pone más loco, ¿no? Entonces... Porque como viene de perdón que te interrumpa, como sí, viene de tu oscuridad, así es. Obviamente conoce tu talón de Aquiles y es de ahí donde se aprovecha, ¿no? Totalmente, entonces, conoce tus miedos, tus debilidades más profundas, entonces literal, aunque te quieras poner, atormenta. Como dijera Sansón, a las patadas. Así es, se pone peor, se pone mucho más agresivo. Entonces, de entrada, el regalo de reconocer que esta voz está dentro de nosotros y que es intrínseca de la naturaleza humana, nos permite conocerla para desactivarla, para no darle poder, ¿no? Porque es la que te quita la paz, es la que te menosprecia. Es más, hay una frase que es contundente del Curso de Milagros que para mí es maravillosa, que te dice: ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Sí, claro. Y de verdad que ahí es donde hay que vernos al espejo y decir: estoy viendo a mi peor enemigo, sí, que soy yo misma. Obviamente yo misma versión oscura, ¿no? Claro. Porque está yo misma versión luz, versión conciencia. Y es el mismo ser en todo su rango de luz y oscuridad. Pero siempre, siempre, siempre nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, en esa voz, ¿no?, que nos ataca de tantas maneras, pero que es intrínseca a la naturaleza humana. De hecho, te repito, en el curso, si tú ves la palabra ego, ¿no?, y ¿cómo se dice? Creo que se hace un acrónimo, te dice el gran oponente, ¿no? Okay. El ego es tu gran oponente y eres tú mismo. Entonces tú eres tu gran oponente y tú eres tu peor enemigo en la calidad de tus pensamientos, ¿no? Y ahí es en el cómo lo que me digo, no, o sea, una cosa es lo que pasa, pero otra cosa es el cómo yo reacciono, cómo yo percibo y lo que me digo de todo lo que pasa. Lo que va a hacer la diferencia entre el sufrimiento, ¿ok?, y poder afrontar algo con más gracia, por duro que sea, con aceptación. Porque el sufrimiento viene eso, de no poder aceptar algo que pasa y que no está en mi control y no me gusta y no lo puedo cambiar, ¿no?, y me duele. Entonces esa resistencia es la que exacerba, porque como seres humanos vamos a experimentar dolor, es parte de la experiencia humana. El sufrimiento ya es una construcción de nuestro pensamiento, en donde a través de esta voz egoica, ¿ok?, se recrudece el victimismo y el sufrimiento a un grado que es completamente innecesario, ¿no? Entonces... Sí, ahorita que lo mencionabas, me vino a la mente una frase que escuché antier, creo, donde decían: el dolor, gracias al dolor crecemos. Así es. Y de niños nos duelen las rodillas y nos duelen eso, porque estamos creciendo, es algo intrínseco que sí humano, lo vamos sí. a vivir. Y me vino como ahorita de como de niños si te duelen, no quiero, como renunciar a ese dolor. Claro. Es algo inevitable, o sea, claro. Sí o sí lo tenemos que vivir para poder crecer. Así es. Física, emocional y espiritualmente. Así es. Porque si no, no hay forma. Y digo, yo creo un poco en vidas pasadas y todo este proceso, entonces de repente ahora empiezo a observar las experiencias con más calma, con más amor y como aceptándolo, integrándolo y diciendo: a ver, bueno, tengo esta experiencia, ¿qué lección de vida puede estar sucediendo para aprenderla
superarla. Así es. Y en algún momento me tocó despedirme de alguien físicamente y pues le dije, mira, quiero que quedemos las cosas resueltas porque no quiero regresar, morirme, un poco egoísta, y que me regresen y si no contigo volver a tener esta experiencia. O sea, quiero que quede resuelto y que esto quede en paz para ambos. Para ambos y no en otra vida, y si en otra vida nos tenemos que volver a juntar, o volvemos a coincidir, sea algo amoroso, sea algo bonito y no tengamos este choque nuevo. Completamente. Entonces es esto, es aceptar el dolor, aceptar también nuestras debilidades o en las cosas, nuestras sombras, nuestros errores, nuestras para poder fallas. Como te decía hace un momento, de estas veces que te ves en el espejo y dices, ay no. Empezarte a decir, o sea, sí, este es un momento, es una transición. Esto va a pasar. Para evolucionar. Exactamente. Entonces, ¿qué puedo hacer en un momento crítico? Eso, observar mi diálogo interior y ponerle perspectiva. Decir, nada es para siempre. Esto es un proceso por el que estoy pasando. Y este proceso, si yo decido, se puede transformar en un regalo para mi más alto bien. Por más duro que sea, y decir siempre hay luz al final del túnel, o sea, nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? Y si entendemos además que la vida, al ser dual, vamos intercambiando momentos luminosos con momentos difíciles, que es, o sea, tener una expectativa realista de lo que es la vida. De hecho, a mí me preguntas una definición de felicidad, por ejemplo, y no es estar todo el tiempo contenta, eso es estar contenta, ¿ok? Sí. Felicidad para mí es poder enfrentar con la mayor conciencia lo que sea que esté frente a mí. El momento que me toque afrontarlo con la mayor aceptación, conciencia, compasión, eso para mí es felicidad. Entonces puedes estar incluso en un hospital pasando por un proceso de enfermedad y sentir esa serenidad y esa paz y esa aceptación, ¿no? Esa para mí es la felicidad. Incluso hay otra forma con la que me gusta explicarlo, ¿no? Porque el pensar que siempre vamos a estar contentos, pues es ilógico, ¿no? No es ni siquiera sensato y sería una vida muy vacía, ¿no? Sería una vida sin profundidad, sin aprendizaje. Exacto, sin aprendizaje, muy banal. Y además de que, bueno, el estar contento o la felicidad, cuando vas creciendo y madurando, también se vuelve una actitud, se vuelve una elección. O sea, cuando no dependo, porque entonces estoy contento si tengo todo lo que quiero y pasa todo como yo quiero. Entonces, sí, claro, solo así estoy contento. Y eso no va a pasar. Sí, la vida desafortunadamente no es eso. Y fíjate que, bueno, con otro invitado que tuvimos con Chema, con Pepe, que nos hizo nos explicaba un poco de la carta astral. Ajá. Y cuando me la leyó me dijo, mira, Carlos, ajá, tú has tenido buena estrella, ajá, hasta este momento. Okay. A partir de ahora te vienen situaciones, claro, que no esperabas porque la vida ya te ofreció, okay, muchas cosas. O sea, claro, y ya luego lo comprendí. Sí, claro, yo me cambiaba de un trabajo a otro porque me llamaban y hasta hace poquito, sí, supe que era llenar una solicitud de empleo. Mira, porque no había tenido... No había sido necesario. Ajá, afortunadamente, claro, había tenido ese privilegio. Sí. Entonces ya ahora que él me explicó en la carta astral, es cuando empiezas a decir, sí, claro, como no valoré, claro, como lo tuve, claro, a manos llenas, ahora que lo estoy aprendiendo, dices, sí, o sea, sí tiene que pasar este momento, tiene que pasar, claro, todo esto, para valorar lo que tuve y para cuando lo tenga, agradecerlo 10 veces más. Sí. Así es, tienes toda la razón, damos tanto por sentado y de verdad que qué bueno que la vida no nos da todo lo que quisiéramos, porque si no seríamos niños caprichudos, ¿no? Niños berrinchudos que nada más queremos que todo pase como nosotros queremos. Entonces es justo ahí donde nos templamos y lo que pasa es eso, cosas que dábamos por sentadas, de repente vemos el regalo que son, ¿no? Y podemos disfrutarlas, incluso paladearlas y agradecerlas al mil. Entonces dices, bueno, ¿por qué el ser humano aprende a palos? Pues no sé, así somos, así pues somos. De cierta manera sí nos han programado, y yo creo que un poco también como esta ideología
no los vamos a culpabilizar, pero creo que Así como primera religión que existió y donde nos dijeron que para alcanzar el bien, alcanzar el amor máximo de Dios, es a través del sufrimiento, Claro. o sea, a través del sacrificio. Eso nos los han Así es, nos los han inculcado arraigado desde mucho. el día uno Así de es. los primeros, Así primeros es. habitantes de la tierra, Sí. digo, desde esta ideología religiosa. Sí, Entonces, nosotros con una lastimadita decimos, claro, esto es lo mínimo, tenemos que sufrir un dolor máximo. sí, como para merecer a Para Dios o para merecerlo. agradar a Dios. Sí, y esta es una idea tremendamente arraigada y distorsionada de lo que debe ser Dios y del amor de Dios, porque si Dios es amor, solo puede ser amor. Sí, ¿Cómo claro. puede sentirse, regocijarse en el sufrimiento de sus hijos? Esto, digo, esto es algo que también vemos a profundidad en el curso de Milagros y no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros. De hecho, como te dije, esta experiencia dual, esta experiencia de que vivimos en estos cuerpos terrenales y duales, sí, digo, no quiero confundir más, exacto, pero es para eso, para experimentar la dualidad en todo su esplendor. Entonces, me preguntas, otro punto importantísimo es dejar de pelearnos con sentirnos mal o dejarnos de pelear o bajar la resistencia a todo aquello que percibimos como negativo. Es como dar espacio para poder sentir todo lo que necesitamos sentir, no solo la gama de emociones positivas, sino la gama de emociones negativas. ¿Qué pasa? Que son tremendamente incómodas, que son desagradables, que no nos gustan, ¿no? Y por eso las evadimos o nos las quitamos de encima. Pero digamos que se completa la experiencia humana así, cuando nos damos el espacio para sentir absolutamente todo. De hecho, les comparto, porque en mi canal de YouTube tengo una plática de emociones, justo, se llaman gestionar las emociones para vivir en coherencia. Pueden acceder, es completamente gratuita y ahí hablamos con más detalle de todo este tema de cómo al juzgar la emoción, pues ya la juzgas de no debo estar sintiendo esto, pero lo estoy sintiendo, entonces haces que ese proceso sea más largo y sea más complicado, ¿no? O sea, si hay tristeza dentro de ti, vive esa tristeza, está ahí para algo. Si hay enojo dentro de ti, está también ahí, te está mostrando algo, ¿no? Porque es como una doble pelea, porque estás peleando con lo que estás sintiendo y además lo estás negando. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Te trabas y acabas codificando en algún órgano una emoción que nada más te traía un mensaje. Y es que es a través de las emociones que conecto mi mundo interior con mi mundo exterior, ¿ok? Entonces, si la emoción te está trayendo una información, recíbela y tómate el espacio para sentir la emoción por desagradable que sea. Y entonces sí, descifra ese mensaje e intégrate a partir de esa emoción. Ese es cuando ya estás con inteligencia emocional. Si no, eres completamente reactivo, ¿no? Entonces te agreden y te vas con todo. Hasta que espérate, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puedo? Finalmente la ira viene de cuando alguien transgrede algún límite que tú estás sintiendo como muy personal, pero si tú agredes con la misma ira, no vas a resolver nada, ¿no? Lo puedes complicar. Además, exactamente. digo, Entonces, por ejemplo, ahorita se me vino el caso de este chico actor que de un enfrentamiento muere la otra persona, probablemente ni era su culpa. Claro. Y ahora, ¿cuánto tiempo el proceso? Sí, ¿cómo de no estar? Es que es difícil en este mundo donde tenemos que ir rápido, inmediato. Pero sí, la serenidad y la calma. Así es, el cuenta hasta 10, el meter distancia crítica, el respira profundo y, a ver, antes de reaccionar, porque ahí es tu ego el que va a reaccionar, ¿no? Respira profundo, tómate un espacio para entender qué está pasando, incluso ya si quieres irte un paso más, a ver, esto que tiene que ver conmigo, ¿ok? Y cómo puedo reaccionar de la manera más asertiva. No siempre lo logramos, claro que no. Hay situaciones que nos van a desafiar, sí, por completo, pero bueno, en la medida de lo posible. Sí, porque no lo platicamos tan fácil. La teoría es maravillosa. Digo, tú llevas más tiempo en este caminar, yo apenas estoy como dando
primeros pasitos, pero sí es complicado. Claro que digo, lo es. Y justo ayer en terapia lo platicaba y le digo, es que luego quisiera como soltar el control, pero luego con eso y vuelvo y dices, ¿qué está es la pasando? lucha constante. Ajá. ¿Sí? Y como tú dices bien, y que también, que es el proyecto de los Alcohólicos Anónimos, es un día a la vez. Así es. Prueba separada. Así y es. comenzamos un día otra a la vez. vez y una situación a la vez. Y ahí te va otra muy linda. Ok, no pude, me volví a equivocar. Vuelvo a elegir, como dice el curso de milagros. Ni modo, esta vez volví a reaccionar mal, pero al menos ya me voy a tomar un instante para pensar en qué pude haber hecho mejor o para la siguiente vez, ¿qué puedo hacer para no irme de boca? ¿No? Entonces ya estoy metiendo ahí pequeños espacios de conciencia, ya estoy haciendo pequeñas introspecciones para que la próxima vez que yo me vea en un reto que me pique los botones más profundos de mi ser, pueda yo reaccionar un poco mejor, un poquito mejor, ¿no? Sí. Entonces, no importa, me equivoqué, ahora sí que puedo decir, borrón y me equivoqué, pido perdón y vuelvo a elegir, ¿no? Y es que esa humildad de reconocer que no lo estás haciendo como se esperaba o como tu proyección y tu expectativa la tenías en mente, pues decirle al ego que es eso de tranquilo. Tranquilo, no pasa nada, lo voy a volver a hacer, ¿no? Y las veces que me tome, y al menos ya van a haber esos espacios. Pero es súper importante darnos el espacio para sentir lo negativo, ¿no? Para abrazar las emociones negativas desde este lugar de distancia crítica y de conciencia, para ver qué me están trayendo o qué dicen de mí, ¿no? Sí, es que son regalos, es que al final es eso, claro. Porque al menos ahorita, no sé, como si estás en un proyecto y no va saliendo, dices, no era por acá, pero al menos ya sabes que ese tramo no es bueno y tienes la oportunidad de irte por otro lado. Así es. Y vas a tener un mejor resultado. Así es. Pero si no lo hubieras descubierto, probablemente ya estando más avanzado te sale esto y dices... Así es. Y se te puede caer, no sé, todo Así lo que es. Ya habías construido. Así es, lo importante es simplemente eso, tener la humildad para saber que me equivoqué, pero puedo hacerlo mejor. Y para eso viene bien, de verdad, leer muchos libros, tomar muchos cursos. Hay un montón de recursos ahora, incluso gratuitos en redes, de todo esto que hablamos de inteligencia emocional. Y el que quiera dar el paso a una práctica espiritual, porque sí te hace una diferencia enorme, porque cosas difíciles todos sí, claro. Las vamos a tener. Lo único que va a hacer la diferencia es cómo lo afronto, ¿no? Mi estado de conciencia, con cómo voy a afrontar eso que me está pasando, es lo único que nos va a sacar, ¿no? Y eso, el espacio para disfrutar lo positivo, pero darle espacio también a esas emociones desafiantes. Es más, tanto más les damos el espacio para estar dentro de nosotros, pueden cumplir su función más rápido e irse, ¿ok? Cuando no la acepto, cuando la rechazo, se bloquea, se codifica, ¿no? Y entonces es cuando causa más problemas, ¿no? Otro ejemplo interesante es pensar como el arco iris, ¿no? Que el arco iris tiene un montón de colores, ¿no? Están todos los colores. Y el arco iris en sí mismo es luz blanca. No sé si, claro, sí, es la luz blanca que cuando se refracta, ¡prup!, saca toda su gama de arco iris. Bueno, pues para mí eso es el amor. El amor no es que solo siento lo bonito, no, es que puedo sentir toda la gama de sensaciones y de emociones, todos los colores del arco iris dentro de mí. Eso me permite integrarme en una emoción que es el amor, que no es la exclusión de todos los demás sentimientos, sí, claro. ¿no? Sino la integración de que me permito sentir lo bonito, lo malo, lo feo, todo, pero desde un lugar de así, ¿no? De que yo sé que esto viene para traerme un mensaje y se va, son pasajeras, porque la esencia del ser humano, desde la parte espiritual, es la paz, es la dicha, es la armonía, ¿no? Entonces, todo esto nos viene simplemente a enseñar cosas de nosotros que necesitamos integrar. Bonito. Pues platicar contigo siempre es aprendizaje. Siempre se nos va así el tiempo. Se nos va de volada y salen más temas. Claro. La invitación buena, cara abierta, para que nos volvamos a juntar y seguir platicando de estos temas, que la verdad sí son una pincelada. Pincelada, así es. Digo, me voy con esta lección de vernos amorosamente, reflejarnos
en los espejos nuestros propios, así es, sin tener que ponernos expectativas de que sí, porque tu hermano de la misma edad ya estaba casado y con los hijos, es su historia, su camino. Probablemente yo no quiera tener hijos, claro, no quiera casarme, claro. y no por eso estoy mal, o sea, dejarnos de presionar de estas ideas que nos han programado. Pareciera de verdad que es que lo único que queremos es ser nosotros mismos. Claro. Y pareciera tan difícil lograrlo, de verdad. O sea, toma tanto tiempo encontrarte, atreverte, ¿no? Y de verdad como encarnar tu ser en plenitud, que bueno, es parte de lo que es el regalo de la vida, ¿no? Sí. El atrevernos a ser nosotros mismos. De hecho, justo ayer mandaba a mi grupo el Curso de Milagros de estos posts, ¿no? Si sigues pretendiendo ser normal, digo, no lo voy a decir idéntico, pero bueno, la idea era diciendo así, si sigues insistiendo en querer ser normal, no te vas a, no te vas a dar cuenta de lo maravilloso que eres, ¿no? Es un poco decir, o sea, insistimos tanto en llenar las expectativas de lo que se espera de nosotros, que no nos damos el regalo de ser nosotros mismos. De vivir y solo la experiencia. Siendo nosotros mismos es como vamos a poder servir más, ¿no? Con nuestra plenitud. Pero es todo un proceso. Moni, mil gracias. A ti, Carlos. Gracias, a ti, Carlos. Mucha luz a ti. Y igualmente. Pues también a ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Suscríbanse, compartan, comenten, denle like. Y sobre todo gracias a Sashe, que es nuestra nueva casa. Así es. Y por aquí vamos a estar grabando estos nuevos episodios, estas nuevas pláticas, claro, conversaciones que, sí. que siempre nos nutren en el alma. Muchas gracias, Moni. Nice to meet you nice nuevamente. To meet you, Carlos. Nice to meet you. Nos vemos en la próxima. Así es. Bye.